¿Quieres conocer una hora de datos curiosos? Suscríbete a Zarpado que ya empezamos. El emperador romano Calígula supuestamente nombró cónsul a su caballo favorito, Incitatus, y lo agasajaba con un establo de mármol, un pesebre de marfil y un collar de piedras preciosas. Lo cierto es que Incitatus tenía su propia casa, 18 sirvientes y se le daba avena con escamas de oro. El desierto del Sahara no es el desierto más grande del mundo. El más grande es la Antártida, que es un desierto polar. Se define como un desierto por la bajísima precipitación anual. El álbum más vendido de todos los tiempos es Thriller de Michael Jackson, lanzado en 1982. Fue el primer álbum en producir 7 sencillos top 10 en la lista Billboard. Su éxito no solo se debió a la música, sino a que transformó la percepción pública del artista y especialmente el formato de los videos musicales, que pasaron a ser considerados una forma de arte con narrativas complejas. En la ciudad de Baarle-Nassau, Países Bajos y Baarle-Hertog, Bélgica, la frontera entre los dos países pasa a través de casas, jardines y tiendas, a menudo marcada con líneas blancas pintadas en el suelo. El idioma con más palabras es el coreano, que tiene más de 1 millón de palabras registradas en sus diccionarios. Sin embargo, el inglés es el idioma con mayor vocabulario activo en el uso diario. El país donde llueve más anualmente en promedio es la India, específicamente el pueblo de Mausinram, en la región de Meghalaya. Recibe un promedio de más de 11.872 milímetros de lluvia por año. El café más caro del mundo es el Kopi Luwak, originario de Indonesia. Su proceso de producción es sumamente inusual y único. Los granos de café son ingeridos y excretados por una civeta, un pequeño mamífero. El proceso de digestión fermenta los granos y tras ser recolectados de las heces, se limpian y tuestan, dándoles un sabor supuestamente más suave y menos amargo. El 19 de enero se celebra el Día Mundial del Popcorn o palomitas de maíz. La fecha conmemora la importancia cultural y gastronómica de este snack a nivel global. La velocidad del sonido es mucho más rápida a través del agua que a través del aire. En el aire es de unos 343 metros por segundo, mientras que en el agua es de aproximadamente 500 metros por segundo. El Museo del Louvre en París, hogar de la Mona Lisa, tiene una superficie de exhibición tan vasta que, si un visitante quisiera pasar solo 30 segundos admirando cada una de las 35.000 obras de arte expuestas, necesitaría aproximadamente 100 días para ver todo el museo sin pausas. George Washington nunca vivió en la Casa Blanca. Murió en 1799, un año antes de que se completara la construcción. El primer presidente en mudarse a la mansión ejecutiva fue John Adams, en 1800. Los Beatles nunca leyeron música, lo que significa que no sabían leer partituras en el sentido tradicional. Aprendieron a tocar y a componer de oído, confiando en su talento innato y su comprensión de la armonía. Este hecho es sorprendente considerando la complejidad y la influencia duradera de su vasta discografía en la música popular moderna. La Turritopsis doornii, conocida como la medusa inmortal, es la única criatura conocida capaz de revertir completamente su ciclo de vida volviendo a su etapa juvenil después de alcanzar la madurez sexual. El primer ratón de computadora fue inventado en 1964 por Douglas Engelbart y estaba hecho de madera. Se le llamó ratón porque el cable de conexión que salía por la parte de atrás parecía la cola de un roedor. No fue hasta años después que la invención fue comercializada y adaptada al plástico y al diseño moderno. El Oscar a la mejor película nunca ha sido ganado por una secuela directa. Solo El Padrino 2 ha ganado en esa categoría, pero se considera una precuela y secuela a la vez. El sumo es el único deporte donde el rango más alto que se puede alcanzar es Yokozuna Gran Campeón.
Un luchador debe alcanzar un nivel de consistencia y dignidad que va más allá de solo ganar torneos. La tradición de poner velas en los pasteles de cumpleaños se originó en la antigua Grecia. Las velas encendidas en pasteles redondos se usaban para honrar a la diosa lunar Artemisa, ya que la torta representaba la luna. El ketchup se originó en China como una salsa de pescado fermentado, no de tomate. Los marineros británicos lo llevaron a Europa, donde la receta fue modificada hasta que se le añadió el tomate en el siglo XIX. La nieve que cae sobre Dorothy y sus amigos al salir del campo de amapolas en El Mago de Oz no era nieve artificial inofensiva. Era en realidad amianto asbesto en forma de fibra, un material que ahora se sabe que es altamente cancerígeno. En aquella época, el asbesto se utilizaba comúnmente en el cine por sus propiedades ignífugas y su aspecto realista. El 3 de septiembre es el Día Mundial del Rascacielos. La fecha conmemora el natalicio del arquitecto Louis Sullivan, considerado el padre de los rascacielos modernos, y celebra las maravillas de la ingeniería vertical. El faraón egipcio Tutankamón no murió por una maldición ni por causas totalmente claras, pero las investigaciones sugieren que pudo haber fallecido por complicaciones de una malaria severa combinada con una infección en una fractura de pierna. El joven rey sufría de deformidades genéticas debido a la endogamia real y caminaba con bastón, lo que se descubrió con el análisis de su momia y sus pertenencias. Un día en Venus dura más que un año en Venus. El planeta tarda 243 días terrestres en rotar sobre su eje, pero solo tarda 225 días terrestres en orbitar el Sol. Los arcoíris son en realidad círculos completos, pero desde la superficie de la Tierra solo vemos la mitad superior. Para ver el círculo completo, se necesitaría estar en un avión o en una montaña muy alta y mirar hacia abajo. El Mar Muerto, que limita con Jordania e Israel, no es en realidad un mar, sino un lago salado. Además, su altitud está a unos 430 metros bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en el punto terrestre más bajo de la Tierra. Su alta salinidad permite que los humanos floten sin esfuerzo, debido a la mayor densidad del agua. Las cuevas de Naica en Chihuahua, México, albergan la Cueva de los Cristales, que contiene los cristales de selenita yeso más grandes del mundo. Algunos miden hasta 12 metros de largo y pesan 55 toneladas. La cueva es extremadamente caliente y húmeda, 58 grados Celsius y 90% de humedad, lo que la hace prácticamente inaccesible sin trajes especiales. El rey Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol, solo se bañó 3 veces en toda su vida, según algunos registros de la corte, debido a la creencia médica de la época de que el agua caliente era dañina para la salud. En Suecia existe una tradición llamada fika, que es un descanso social que se toma del trabajo. Generalmente implica tomar café y comer pasteles o bollos, y es considerada esencial para la productividad y el bienestar. El Bota-Oshi es un deporte japonés que se asemeja a una versión caótica del captura la bandera. Se juega con 2 equipos de 150 jugadores, cada uno 75 atacantes y 75 defensores que luchan por derribar un poste de madera de 3 a 5 metros de altura. Es conocido por su intensidad y el gran número de personas que participan simultáneamente. En China, el vinagre de arroz negro es a menudo bebido como un tónico digestivo o incluso se utiliza en la medicina tradicional. Es menos ácido que el vinagre blanco y su sabor es complejo y malteado. Se bebe puro en tazas pequeñas o con un poco de miel para equilibrar su sabor. Los tigres tienen piel rayada y no solo pelo rayado. Si se les afeita las rayas, se seguirán viendo en su piel. Y el patrón de rayas de cada tigre es tan único como una huella dactilar humana. El queso más caro del mundo es el queso de alce Moose Cheese, producido en una granja en Suecia. Se vende por miles de dólares el kilogramo y se fabrica exclusivamente con la leche de 3 alces hembra. Steven Spielberg y George Lucas se hacen bromas de por vida.
Cada vez que estrenan una película, en lugar de aceptar dinero del otro, firman un acuerdo por un pequeño porcentaje de los beneficios de la película rival. La canción más exitosa de todos los tiempos en términos de ventas físicas, digitales y streaming es White Christmas de Bing Crosby, con más de 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. El récord mundial del gol más rápido en la historia del fútbol se marcó en menos de 2 segundos. Lo anotó Gavin Stokes en un partido de la Liga Juvenil de Escocia en 2017, aprovechando una ráfaga de viento desde el saque inicial. El costo de producción de la película Titanic de James Cameron 1997 fue de aproximadamente $200 millones, lo que fue más caro que el costo real de construir el transatlántico original en 1910 hasta 1912, ajustado por la inflación. Esto convierte a la película en un proyecto más costoso que el naufragio real que retrató. El logo de la marca de autos Ferrari, el caballino rampante caballo rampante, fue originalmente el emblema personal de un famoso piloto de combate italiano, Francesco Baracca, que murió en la Primera Guerra Mundial. La madre de Baracca le pidió a Enzo Ferrari que lo usara, ya que le traería buena suerte en sus coches de carreras. El primer puente de hierro forjado del mundo fue el Iron Bridge en Qualbrookdale, Inglaterra, terminado en 1779. Su construcción marcó el comienzo de la Revolución Industrial y la Edad del Hierro. El primer videojuego en tener un easter egg huevo de Pascua, un mensaje o característica oculta, fue Adventure de Atari en 1979. El programador Warren Robinet lo incluyó en secreto para poder poner su nombre en el juego, ya que la compañía no permitía que los programadores recibieran créditos. El organismo vivo más antiguo conocido por nombre es Matusalén, un pino bristelecone de la Gran Cuenca en California. Se estima que tiene más de 4.800 años, siendo más viejo que las pirámides de Egipto. El primer juego electrónico popular y de consumo masivo fue el Simon de 1978, un juego de memoria que requería repetir una secuencia de luces y sonidos, marcando el inicio de los juegos electrónicos interactivos. Los glóbulos rojos, que transportan oxígeno por todo el cuerpo, tienen una vida útil promedio de solo 120 días antes de ser reemplazados por células nuevas. En Corea del Sur, existe una tradición conocida como el complejo fan. Algunas personas creen que si se duerme en una habitación cerrada con un ventilador eléctrico encendido, se morirá de asfixia o hipotermia. Aunque no hay evidencia científica, muchas personas evitan usar ventiladores sin alguna ventana abierta. La frontera entre Estados Unidos y Canadá es la frontera terrestre más larga del mundo, con 891 kilómetros. Una curiosidad de esta frontera es que a lo largo de su recorrido hay una franja de 6 metros de ancho libre de árboles y estructuras, conocida como la zona libre de crecimiento. Reykjavik, la capital de Islandia, es la capital soberana más al norte del mundo. En invierno experimenta muy pocas horas de luz solar, mientras que en verano puede tener días de sol casi interminables. En Finlandia, si se obtiene un doctorado, se recibe un sombrero de copa y una espada, símbolos tradicionales que representan la libertad de investigación y la defensa de la verdad científica. El hombre Michelin o Bibendum, la mascota de Michelin, está hecho de neumáticos apilados. Su diseño se debe a que, al ver una pila de neumáticos, el cofundador Edward Michelin comentó que con brazos y piernas se parecería a un hombre. Se dice que inicialmente representaba a un hombre borracho bebiendo de una copa llena de vidrios rotos. El 30 de marzo se celebra el Día Internacional de Cero Desperdicio. Fue establecido por la ONU para concientizar sobre la prevención de la generación de residuos y promover la transición a una economía circular. Las hojas de la planta Victoria amazónica, un lirio acuático gigante de la cuenca del Amazonas, pueden soportar el peso de un niño pequeño.
Sus bordes levantados ayudan a distribuir el peso uniformemente. El azafrán, la especia más cara del mundo, proviene de los estigmas de la flor del Crocus sativus. Se requieren aproximadamente 150.000 flores para obtener un solo kilogramo de azafrán. Su recolección es un proceso laborioso y manual, ya que cada flor produce solo 3 hebras, justificando su altísimo precio. El buceo bajo hielo ice diving es un deporte extremo donde los buceadores se sumergen en lagos congelados a través de un agujero, asegurados por una cuerda. En Finlandia, los buceadores incluso compiten para nadar la mayor distancia bajo el hielo sin ayuda de tanques, demostrando un control de la respiración y una resistencia al frío extraordinario. El rey Jorge I de Gran Bretaña no hablaba bien inglés. Nació y creció en Alemania y se comunicaba a menudo con sus ministros en francés, ya que era el idioma común de la aristocracia europea. Los antiguos griegos no tenían un solo dios del tiempo, sino 2. Cronos, el tiempo cronológico lineal, y Kairos, el tiempo oportuno, el momento adecuado. La fruta más olorosa del mundo es el durián, popular en el sudeste asiático. Su olor es tan potente y desagradable, a menudo comparado con calcetines sucios o aguas residuales, que está prohibido llevarlo en muchos hoteles, aeropuertos y transporte público en países como Singapur y Tailandia. El ave más rápida del mundo es el halcón peregrino, que puede alcanzar velocidades de más de 320 km por hora durante su picado de caza. El partido de tenis más largo de la historia duró 11 horas y 5 minutos, jugado durante 3 días en Wimbledon 2010. El marcador final fue 70-68 en el quinto set. Algunas especies de aves, como los patos, pueden dormir con un ojo abierto para vigilar a los depredadores. Esta habilidad se llama sueño unihemisférico. El famoso arquitecto y artista renacentista Leonardo da Vinci era ambidiestro, lo que significa que podía escribir y dibujar con ambas manos. Además, a menudo escribía sus notas en un código espejo, de derecha a izquierda, lo que le hacía más fácil escribir con su mano izquierda, y a la vez dificultaba la lectura a los demás. La sitcom estadounidense Frasier ostenta el récord de más premios Emmy ganados por una serie de televisión con guión. Ganó 37 premios, incluyendo 5 premios consecutivos a Mejor Serie de Comedia. Es imposible hacer que una burbuja de jabón explote en el espacio. El aire atrapado en la burbuja no sería dispersado inmediatamente por una atmósfera como en la Tierra. En gravedad cero, sin fuerzas externas que actúen sobre ella, la burbuja simplemente flotaría sin romperse. La luz del sol tarda aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Si el sol se apagara en este momento, no nos daríamos cuenta hasta después de ese período. Los diamantes están hechos de carbono, el mismo elemento que se encuentra en el grafito de un lápiz. Pero la inmensa presión y calor bajo la Tierra crean la estructura cristalina ultradensa del diamante. En la isla de La Gomera, Islas Canarias, España, existe un lenguaje silbado llamado silbo gomero. Los lugareños lo utilizan para comunicarse a través de los profundos barrancos y valles de la isla. Con sonidos simples y agudos, pueden transmitir un mensaje completo a más de 3 kilómetros de distancia, sin gritar. El Mar de los Sargazos, ubicado en el Atlántico Norte, es el único mar en el mundo que no tiene costas terrestres. Está delimitado por corrientes oceánicas que crean un giro y acumulan grandes cantidades de algas marinas flotantes, llamadas sargassum, de donde toma su nombre. Hay una forma de rayo llamada rayo globular o bola de fuego. Es un fenómeno eléctrico atmosférico muy raro que aparece como una esfera luminosa flotante que puede durar mucho más que un rayo normal. Las hormigas tienen la capacidad de llevar objetos que pesan hasta 50 veces su propio peso corporal. Esto se debe a la alta relación fuerza-peso de sus pequeños cuerpos. El lugar más ventoso de la Tierra es la bahía Commonwealth en la Antártida.
Los vientos suelen superar los 240 km por hora, manteniendo la nieve cerca del suelo y dificultando el asentamiento de la vida. El Cabertos es un evento de las tierras altas de Escocia, donde los competidores lanzan un tronco largo y pesado para caber. El objetivo no es lanzarlo lejos, sino lograr que el tronco gire en el aire y caiga en una posición de 12 directamente lejos del lanzador, demostrando fuerza y equilibrio. El agua tónica brilla con una fluorescencia azul bajo la luz ultravioleta negra. Esto se debe a la presencia de quinina en la bebida, el ingrediente que le da su sabor amargo. La quinina absorbe la radiación UV y la reemite como luz visible, creando ese brillo característico. Durante la Revolución Francesa se cambió el calendario. Se implementó un calendario republicano con 10 días por semana y 12 meses, todos con 30 días, antes de ser abandonado por Napoleón. Los antiguos griegos a menudo votaban usando fragmentos de cerámica rotos llamados ostraca. La palabra ostracismo, que significa exiliar a alguien, proviene de esta práctica de votación. El golf ha sido jugado en la Luna. El astronauta Alan Shepard golpeó 2 pelotas de golf en la superficie lunar durante la misión Apolo 14 en 1971. Usó una cabeza de hierro 6 adaptada a una herramienta de excavación. Él estimó que la segunda pelota viajó millas y millas debido a la baja gravedad. La nave estelar Enterprise fue nombrada en honor al portaaviones de la Marina de los EEUU. USS Enterprise fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. El programa de televisión de animación más largo del mundo todavía en el aire es Sasae-san, una serie japonesa que se emite desde 1969 y tiene más de 700-800 episodios en formato de cortos. El logo original de Apple no era una manzana mordida, sino un dibujo de Isaac Newton sentado bajo un árbol con una manzana a punto de caer sobre su cabeza. El logo fue diseñado en 1976. Steve Jobs sintió que era demasiado anticuado y lo cambió rápidamente al icónico diseño de la manzana mordida. El actor Vin Diesel, conocido por su voz grave, ha doblado la voz de Groot en las películas de Marvel en 15 idiomas distintos, a pesar de que el personaje solo dice "Yo soy Groot". I am Groot. Tuvo que dominar la entonación específica y el significado detrás de la frase en cada lengua para mantener el impacto emocional. El 17 de agosto se celebra el Día Nacional de la Vagancia o National Lazy Day en varios países. Un día no oficial que anima a tomarse un descanso de las tareas cotidianas y relajarse. Los cuasicristales son estructuras ordenadas que, sin embargo, nunca se repiten de forma idéntica, lo que desafía la regla tradicional de la cristalografía, la periodicidad. Su descubrimiento en 1982 le valió a Dan Shechtman el Premio Nobel de Química. Si un objeto cae en un agujero negro, el tiempo se ralentiza para él con respecto a un observador externo, un fenómeno predicho por la relatividad general. Teóricamente, el objeto nunca cruzaría el horizonte de sucesos para el observador externo. En la provincia de Gansu, China, se encuentra el Parque Geológico Nacional de Zhangye-Danxia, famoso por sus montañas arcoíris. La coloración se debe a la deposición de diferentes tipos de arenisca y minerales a lo largo de 24 millones de años, que se oxidaron y solidificaron en las espectaculares capas de color. El río Amazonas es el más grande del mundo por volumen de agua, y su caudal es tan masivo que inyecta suficiente agua dulce en el océano Atlántico como para que se pueda beber agua dulce a cientos de kilómetros mar adentro. Su descarga representa alrededor del 20% del total de agua dulce que entra a los océanos del mundo. La rana dardo dorada Phyllobates terribilis es el vertebrado más venenoso del mundo. Un solo gramo de su veneno podría matar a más de 10.000 ratones o hasta 10 humanos adultos. En la primera maratón olímpica moderna en Atenas 1896, el ganador fue un pastor griego, Spiridon Louis,
que nunca había corrido una maratón antes. En el tramo final, la gente estaba tan emocionada que los príncipes de Grecia corrieron junto a él para acompañarlo hasta la meta en el estadio Panathinaikó. El primer restaurante flotante de hielo se construyó en el río Neva en San Petersburgo en el siglo XVIII, sirviendo bebidas y aperitivos a la alta sociedad. Era una estructura temporal levantada cuando el río se congelaba lo suficiente y se consideraba un prodigio de la ingeniería y un símbolo de lujo invernal. La musaraña enana es el mamífero más pequeño del mundo por peso, pesando alrededor de 2 gramos. Tiene que comer constantemente para sobrevivir, consumiendo el doble de su peso corporal cada día. En 1912, un hombre llamado Franz Reichelt murió al intentar saltar desde la Torre Eiffel con un paracaídas que él mismo había diseñado mientras era filmado. El acento que el actor Sean Connery utilizó en Los Intocables, por el que ganó su único Oscar, era tan impenetrable y confuso, a veces cambiando a su acento escocés natural, que el director Brian De Palma tuvo que doblar líneas de diálogo en la postproducción para asegurar que se entendiera su actuación. El nombre de la marca de zapatos deportivos Adidas es en realidad un acrónimo formado por el nombre de su fundador, Adi Dassler. Su hermano Rudolf Dassler fundó la compañía rival de calzado deportivo, Puma, después de una disputa familiar en 1948, creando una de las rivalidades deportivas más famosas. Los cascos vikingos en realidad no tenían cuernos. Esta imagen popularizada surgió en gran parte por los diseños del vestuario para una ópera de Richard Wagner del siglo XIX. En la mitología nórdica, el fin del mundo se conoce como Ragnarok. Incluye una gran batalla, desastres naturales y la inmersión del mundo en el agua, solo para resurgir después. En el siglo XVII, los tulipanes se convirtieron en un producto de lujo tan codiciado en Holanda que sus bulbos se negociaban en una bolsa de valores. Esta especulación creó la tulipomanía, la primera burbuja económica registrada, donde el valor de un solo bulbo llegó a ser el equivalente al de una casa, antes de que el mercado colapsara. Aunque se nos enseña que la gravedad es lo que nos mantiene en órbita alrededor del Sol, las leyes de la física son simétricas. En teoría, en lugar de que la Tierra orbite el Sol, se podría considerar que el Sol orbita la Tierra si se utiliza un marco de referencia centrado en nuestro planeta, aunque esto no es práctico para la física moderna. El mayor número de espectadores en un solo partido de fútbol se registró en el Maracaná de Río de Janeiro en 1950, durante la final de la Copa del Mundo Brasil vs. Uruguay, con una asistencia oficial de 173.850 personas, aunque se estima que asistieron más de 200.000. El personaje de Superman fue creado por 2 estudiantes de secundaria de Cleveland, Jerry Siegel y Joe Shuster, en 1933. Originalmente fue un villano telepático. El microscopio electrónico de transmisión TEM puede magnificar objetos hasta 10 millones de veces, permitiendo a los científicos ver átomos individuales y estructuras a nivel molecular. Es un avance crucial sobre el microscopio óptico, que está limitado por la longitud de onda de la luz. El desierto de la Tatacoa en Colombia no es un desierto en sentido estricto, sino un bosque seco tropical. Sin embargo, su paisaje de tierra erosionada y colores ocre y rojizos, junto con sus temperaturas extremas, le dan una apariencia desértica. El monte Thor, en la isla de Baffin, Canadá, tiene la caída vertical más larga del mundo, con 250 metros. Es un destino extremo para escaladores y base jumpers, siendo la pared de roca más alta del planeta, con un ángulo de casi 105 grados en algunas secciones. Canadá tiene la línea costera más larga del mundo. Si se caminara a lo largo de toda su costa, incluyendo sus miles de islas, se recorrería una distancia de más de 202.080 kilómetros. El rey Carlos II de España era conocido como el hechizado.
Se cree que era el resultado de siglos de endogamia en la casa de Habsburgo, lo que le provocó graves problemas de salud y cognitivos. Los chefs de sushi originales en Japón solían envolver el pescado en arroz fermentado para conservarlo en nare sushi. El arroz era desechado. Solo más tarde el arroz se comió junto con el pescado. El conejo de Energizer fue creado en 1988 como una parodia de la mascota de la batería rival Duracell, que también usaba un conejo en algunos anuncios. La idea era que el conejo de Energizer nunca se detuviera, creando la popularidad de la frase "sigue y sigue y sigue". Los gladiadores más exitosos y famosos de la antigua Roma eran a menudo tratados como celebridades del pop. Sus restos han sido encontrados con dietas ricas en vegetales y calcio, lo que sugiere un entrenamiento y cuidado meticulosos. Aunque la mayoría de las personas parpadean unas 15 a 20 veces por minuto, cuando leemos o miramos una pantalla de ordenador parpadeamos mucho menos, lo que puede provocar fatiga visual y ojos secos. Los elefantes son las únicas criaturas, además de los humanos y algunos primates, que parecen participar en rituales funerarios. Vuelven a visitar los huesos de sus muertos, tocan los restos y permanecen en silencio. Un rayo puede viajar a través del aire a velocidades de hasta 220.000 kilómetros por hora. Aunque la luz se mueve mucho más rápido, la tremenda velocidad de un rayo es lo que hace que parezca casi instantáneo, y lo que permite que el sonido del trueno se escuche tan poco después del destello de luz. La Guerra de los Pasteles de 1838 fue un conflicto entre México y Francia. El nombre proviene de un reclamo por daños de un pastelero francés en la Ciudad de México por una pastelería dañada en los disturbios. Francia exigió una compensación exorbitante, lo que escaló a una invasión militar de México. Las baterías de Bagdad, encontradas en Irak, son un conjunto de artefactos que datan del Imperio Parto entre 250 a.C. y 224 después de Cristo. Son vasijas de arcilla que contienen un cilindro de cobre. Algunos científicos proponen que pudieron haber sido baterías galvánicas primitivas, utilizadas quizás para galvanizar objetos. El helio es el único elemento que no se puede congelar. Permanece en estado líquido incluso cerca del cero absoluto, a menos que se aplique una presión extremadamente alta. La pelota de tenis original no era amarilla, sino blanca o negra, para que fuera visible en las canchas de pasto. Se cambió a un amarillo fluorescente en 1972 por recomendación de David Attenborough, el naturalista, ya que era más fácil de seguir en la televisión. Los M&M's fueron creados en 1941 para permitir a los soldados comer chocolate sin que se derritiera en sus manos. El eslogan original "se derriten en tu boca, no en tu mano", se refería directamente a la cubierta de caramelo duro que protegía el chocolate del calor. El pez más venenoso conocido es el pez piedra. Su apariencia de roca camuflada es una trampa, y sus espinas dorsales pueden inyectar un veneno que es potencialmente mortal para los humanos. La sandía más pesada jamás cultivada pesó 159 kilogramos 350 libras y fue cultivada por Chris Kent de Tennessee en 2013. Michael Phelps, el nadador olímpico más condecorado, puede consumir hasta 12.000 calorías al día durante el entrenamiento, lo que equivale a la ingesta calórica de 6 hombres adultos promedio. La canción Happy Birthday to You, cumpleaños feliz, estuvo protegida por derechos de autor hasta 2016. Antes de eso, si se usaba en una película o en público con fines de lucro, se debía pagar una tarifa de licencia. En la película Poltergeist, la lluvia de carne cruda en la cocina es en realidad viseras de animales que se pudrieron durante el rodaje. El olor era tan insoportable que las tomas tuvieron que ser aceleradas. El director Tobe Hooper quería un efecto visceral y repulsivo, y lo logró con un costo olfativo alto. Durante la Segunda Guerra Mundial,
El ejército británico utilizó tanques inflables como señuelos para engañar a los aviones de reconocimiento alemanes sobre la ubicación de las tropas. El personaje de Sherlock Holmes nunca dijo la frase "elemental, mi querido Watson" en ninguna de las obras originales de Sir Arthur Conan Doyle. Se ha documentado el fenómeno de lluvia de peces en varias partes del mundo, donde peces vivos o muertos caen del cielo. La explicación más aceptada es que fuertes tornados o trombas marinas absorben peces de ríos o cuerpos de agua y luego los depositan tierra adentro a medida que la tormenta pierde fuerza. El gran cenote de Tulum, México, es parte de un vasto sistema subterráneo de cuevas y ríos interconectados. Estos cenotes eran considerados por los mayas como la entrada al inframundo o Xibalbá. Hoy son destinos de buceo famosos por sus aguas cristalinas y estalactitas sumergidas. La cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo de Sudamérica, es la cadena montañosa continental más larga del mundo, con una longitud de más de 7.000 kilómetros. Atraviesa 7 países y es el hogar de la Aconcagua, el pico más alto del continente americano. El chessboxing es un deporte híbrido donde los competidores alternan rondas de ajedrez y boxeo. Se requiere tanto la fuerza física como la habilidad mental. El combate puede ganar por nocaut o jaque mate, lo que lo convierte en una prueba única de inteligencia y resistencia. La primera pizzería registrada en Estados Unidos fue Lombardi's, abierta en 1905 en Little Italy, Nueva York. Originalmente era una tienda de comestibles que empezó a vender pizzas envueltas en papel para llevar, ya que los hornos de carbón estaban prohibidos en los hogares. La pirata Mary Read sirvió en la Marina Británica durante la Guerra de Sucesión Española, disfrazada de hombre. Luego se convirtió en pirata junto a la famosa Anne Bonny. Las dos mujeres se vestían con ropa de hombre durante las batallas y eran conocidas por ser feroces combatientes. Las monedas romanas a menudo se grababan con los perfiles de sus emperadores. Cuando un emperador moría o era depuesto, se ordenaba un proceso llamado damnatio memoriae, condena de la memoria. Como parte de esto, los rostros de los emperadores caídos eran borrados o raspados de las monedas en circulación. La palabra salario proviene del latín salarium, que se refiere a la sal. Antiguamente, los soldados romanos a menudo recibían una ración de sal o dinero para comprarla, ya que era un bien muy valioso. En el fútbol americano, el trofeo del Super Bowl se llama Trofeo Vince Lombardi y está hecho por Tiffany Co. Está hecho completamente de plata esterlina y su elaboración tarda 4 meses. El mineral más común en la Tierra se llama bridgemanita. Está compuesto de silicato de magnesio y hierro y es el componente principal del manto inferior, que se encuentra a gran profundidad. Fue nombrado en honor al premio Nobel Percy Bridgman. Los glaciares son tan grandes y pesados que pueden curvar el espacio-tiempo a su alrededor, aunque de manera infinitesimal. Si bien su efecto gravitatorio es minúsculo, es medible y se suma a la deformación causada por la Tierra. Su derretimiento está cambiando la gravedad localmente. El 28 de marzo se celebra el Día de la Hora del Planeta Earth Hour, un evento global que anima a las personas a apagar las luces durante 1 hora para reflexionar sobre la necesidad de actuar contra el cambio climático. El Monte Chimborazo, un volcán inactivo en Ecuador, es el punto más alejado del centro de la Tierra. Aunque el Everest es más alto sobre el nivel del mar, la protuberancia de la Tierra alrededor del Ecuador hace que el Chimborazo tenga el récord de mayor distancia. En la región de Tanah Toraja, en Indonesia, las familias a menudo guardan los cuerpos de sus parientes fallecidos en casa por meses o incluso años antes del funeral. Se les trata como personas enfermas, se les da comida y se les incluye en la vida familiar hasta que se pueda organizar un costoso funeral. La canción The Longest Officially Released Song, que se encuentra en el libro Guinness de los Records, es The Rise and Fall of Bossa Nova de Pip Cirque. Dura 13 horas, 23 minutos y 32 segundos.
Fue lanzada en 2017 y supera en duración a otras piezas extensas de la música ambiental y experimental. La Estatua de la Libertad no es verde, está hecha de cobre, y su color actual es el resultado de la oxidación del cobre, conocida como pátina. Este revestimiento verde protege el metal debajo de una mayor corrosión. El color original era un marrón rojizo brillante. El papel de aluminio tiene dos lados, uno brillante y uno opaco, debido al proceso de fabricación, donde dos capas se prensan y se enrollan juntas. Contrario a la creencia popular, no hay diferencia significativa en su capacidad de retención de calor o frío, ya que la diferencia de reflectividad es mínima. En China existe una cerveza de pan hecha con una receta que se remonta al antiguo Egipto. Los restos de pan se utilizan en el proceso de fermentación, lo que hace que la cerveza sea una forma de preservar y consumir los carbohidratos, y le da un sabor más robusto y denso. ¿Sabías que las nubes también regulan la temperatura global, reflejando luz durante el día y conservando el calor por la noche? Sin esa capa protectora, la Tierra tendría días insoportables y noches heladas, con variaciones tan bruscas que muchas especies no podrían resistirlas. Lo fascinante es que su función va más allá del clima, pues transportan humedad a través del mundo entero. Mientras tanto, la inteligencia artificial continúa avanzando a un ritmo impresionante, y en la actualidad, uno de los modelos más avanzados del planeta es GPT-5. Desarrollado por OpenAI. Este tipo de IA es capaz de analizar información compleja, mantener conversaciones fluidas y razonar con estructuras parecidas a las humanas. Al mismo tiempo, otros sistemas como Gemini, Cloud y los modelos de Google y Anthropic compiten por alcanzar nuevas capacidades. La primera película lanzada en el formato DVD Digital Video Disc fue Blade Runner en Japón en 1996, seguida por El Fugitivo. Este nuevo formato ofrecía una calidad de imagen superior al VHS y fue el punto de inflexión para la televisión de alta definición. El libro más traducido del mundo después de la Biblia es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Ha sido traducido a más de 300 idiomas y dialectos. Su popularidad se debe a su lenguaje simple y su profundo mensaje filosófico sobre la vida y la infancia. La Antártida contiene aproximadamente el 90% de todo el hielo del mundo. Si todo el hielo de la Antártida se derritiera, el nivel global del mar subiría a unos 60 metros, lo suficiente para sumergir la mayoría de las ciudades costeras del mundo. La máquina de escribir más rápida del mundo fue inventada por el taquígrafo Michele Sesta. Podía escribir más de 200 palabras por minuto. Se basaba en un sistema fonético que simplificaba la escritura de palabras completas con solo unos pocos movimientos de dedos. Si el cuerpo humano se mantiene despierto durante más de 19 horas, el deterioro cognitivo resultante es equivalente al de una persona con un nivel de alcohol en sangre de 0,05%, afectando la coordinación y la capacidad de reacción. Si retrocedemos en el tiempo, descubrimos que muchas tradiciones actuales tienen raíces inesperadas. Por ejemplo, el beso en las bodas tuvo un origen legal en la antigua Roma. En aquella época, los besos no eran simples gestos románticos, sino la manera formal de sellar acuerdos y contratos. Cuando una pareja se casaba, el beso final simbolizaba la aceptación pública de un pacto que unía sus bienes, responsabilidades y destinos. Con el paso del tiempo, esta tradición pasó a la Europa medieval y terminó integrándose a la ceremonia religiosa. Por otra parte, la ciencia moderna también ha logrado avances extraordinarios que parecían imposibles. En 2022, la NASA realizó la misión DART, el primer intento real de desviar un asteroide. La nave impactó contra Dimorphos, un asteroide que orbitaba a Didymos, y logró alterar su trayectoria mediante un golpe cinético. Aunque el cambio fue pequeño, demostró que la humanidad puede modificar la órbita de un objeto espacial con suficiente anticipación.
Los pantalones vaqueros jeans fueron originalmente inventados por Levi Strauss y Jacob Davis en 1873 como ropa de trabajo para mineros y trabajadores, usando remaches de cobre para reforzar los bolsillos y hacerlos más duraderos. Este X-Wing a tamaño real fue construido con bloques de Lego. Pesa más de 20 toneladas y está armado con más de 5 millones de piezas, convirtiéndose en el modelo de Lego más grande que existe. La hazaña se realizó en República Checa. Participaron 32 personas que dedicaron unas 17.000 horas para completar este coloso de plástico. Pasando de las naves a los caninos, Lou es un perro aventurero que hace rappel junto a sus dueños. Sus humanos, Maker y Carlson, le compraron equipo especial para que pueda acompañarlos en todas sus expediciones. Y si lo tuyo son los detalles, las arañas que ves fueron hechas en vidrio soplado con tal precisión que parecen reales. Fueron creadas por el estudio Class Symphony, expertos en manipular vidrio con antorchas diminutas. Esta familia de artesanos no solo crea arañas, también hacen esculturas de escorpiones, peces, aves y pulpos. A pesar de haber vendido más de 17.000 piezas, sus arañas son las más populares. En el mundo del deporte extremo, el trineo de asfalto destaca por su velocidad. Este tipo de monopatín se conduce de lado y puede superar los 100 km por hora gracias a su diseño aerodinámico. Otra práctica arriesgada es el volcanoboarding. Consiste en escalar un volcán y lanzarse con una tabla por su ladera. En lugares como el Cerro Negro de Nicaragua es una atracción peligrosa pero muy buscada. Quienes lo practican deben enfrentar gases tóxicos, ceniza afilada e incluso la posibilidad de caer sobre lava fundida. Las fotografías de Alexandra Lier muestran vehículos mutantes sacados de otro mundo. Esta artista alemana fusionó su amor por los automóviles, el desierto y el arte en una sola colección fotográfica. Conoció a ingenieros y diseñadores que tenían en sus manos autos tan únicos que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Pasando al campo, Hannah Simpson entrenó una vaca para que actuara como caballo. A falta de recursos para tener un equino, convirtió a Leila, una ternera de 6 meses, en su fiel compañera de aventuras. Hoy, más de 12 años después, la vaca sigue respondiendo como un caballo entrenado, un logro que demuestra que la dedicación puede romper moldes. El espectáculo extremo de motociclistas en una esfera metálica utiliza la fuerza centrífuga para realizar acrobacias en paredes verticales y horizontales. Este show de adrenalina y destreza deja a todos boquiabiertos. Perfecto para los amantes de la velocidad y la emoción. El cuadro de arena que cambia paisajes al voltear es una obra maestra de la creatividad. La arena cae formando diferentes paisajes con control de velocidad del flujo. Cada vuelta revela una nueva escena, creando una experiencia visual única. Perfecto para los amantes del arte interactivo. En contraste, esta criatura conocida como gato conejo no es híbrido de dos especies. Se trata en realidad de un conejo con una malformación congénita que altera su forma de caminar. Aunque su aspecto sea confuso, sus dueños lo cuidan con mucho cariño, desmintiendo el mito que circula en redes sobre su origen. Antonio Romero Monteiro tiene la colección de videojuegos más grande del mundo. Supera los 20.000 títulos y posee más de 100 consolas distintas. Su sueño de infancia era tener la mayor cantidad de videojuegos posibles, y claramente lo cumplió con creces. Y hablando de innovación artística, existe una pantalla que proyecta imágenes usando burbujas. Fue creada por Ritar Hara para un festival en Japón. El mecanismo usa poleas y ventiladores para levantar una red impregnada con jabón. Al activarse, lanza burbujas que forman una especie de muro visual. En medio del desierto de Utah, unos estanques artificiales teñidos de azul intenso parecen sacados de otro planeta. La empresa Intrepid Potash los gestiona desde su sede en Denver.
Su misión: extraer sales ricas en potasio usadas en fertilizantes agrícolas. El color viene de un tinte especial que acelera la evaporación bajo el sol. Al otro lado del continente, en Alemania, se construyó un jardín de niños con forma de gato, el Kindergarten Wolfartsweier, ubicado en Karlsruhe. Tiene ojos como ventanas y un tobogán en forma de cola. El edificio fue diseñado por Tommy Ungerer y Ayla Susan Jondell en el año 2011. En Japón, los gimnasios también sorprenden. En Tokio, el Maid Gym ofrecía rutinas de ejercicio asistidas por chicas vestidas como sirvientas. Por $67, los clientes recibían entrenamiento personalizado, bebidas deportivas y batidos de proteínas. El juguete metálico Flip-O-Flip rueda y gira en la mesa, ideal para entrenar paciencia y coordinación. Este juguete clásico es perfecto para todas las edades, ofreciendo horas de entretenimiento, un juguete que nunca pasa de moda. Por otra parte, la ciencia moderna también ha logrado avances extraordinarios que parecían imposibles. En 2022, la NASA realizó la misión DART, el primer intento real de desviar un asteroide. La nave impactó contra Dimorphos, un asteroide que orbitaba a Didymos, y logró alterar su trayectoria mediante un golpe cinético. Aunque el cambio fue pequeño, demostró que la humanidad puede modificar la órbita de un objeto espacial con suficiente anticipación. En cuanto al cuerpo humano, las estrías representan un fenómeno más complejo de lo que parecen. No son simples marcas de la piel, sino cicatrices provocadas cuando el tejido se estira más rápido de lo que puede adaptarse. Cuando alguien crece, gana peso o aumenta masa muscular con rapidez, las fibras de colágeno se rompen como hilos tensos. Esto produce líneas rojas o moradas que con el tiempo se vuelven blancas o plateadas. Lo curioso es que no duelen porque ocurren en capas profundas de la piel. Otro tema curioso son los nombres extraños de los medicamentos. Cada fármaco comienza con un nombre químico que describe su estructura molecular y por eso suena tan complejo. Después, la Organización Mundial de la Salud le asigna un nombre genérico internacional, como paracetamol o ibuprofeno. Finalmente, las farmacéuticas crean un nombre comercial para diferenciarlo en el mercado. Estos nombres siguen reglas estrictas para evitar confusiones peligrosas entre pacientes y médicos. Howard Lee, artista de ilusiones ópticas hiperrealistas, crea dibujos y pinturas que parecen reales. Juega con la percepción visual y explica su proceso artístico en videos. Sus obras son fascinantes y desafían la realidad percibida. Un verdadero maestro de la ilusión. Hablando de lujos insólitos, en Suiza se embotella aire de montaña para venderlo a $16 por litro. Un solo respiro de aire puro es todo lo que ofrece, pero en ciudades asiáticas con alta contaminación, se convierte en un lujo que muchos quieren pagar. En la misma línea tecnológica, Japón desarrolló a Forpheus, el primer robot capaz de jugar ping-pong con humanos, creado por la empresa Omron. Este androide no solo lanza pelotas, también responde con inteligencia artificial según el nivel del oponente. Ahora, algo que muchos comen sin saber. Las semillas de manzana contienen cianuro. Aunque son tóxicas, la dosis en cada semilla es mínima. Para que sean realmente peligrosas, habría que triturar y masticar al menos 50. La historia también guarda lugares que marcaron épocas, como la prisión de Lecumberri en México, conocida como el Palacio Negro. Inaugurada en 1900, se volvió uno de los sitios más temidos del país, debido a torturas, abusos y condiciones inhumanas. Su arquitectura panóptica permitía vigilar a todos los presos desde un punto central, pero en la práctica se transformó en un símbolo de crueldad. Entre sus reclusos estuvieron figuras como David Alfaro Siqueiros, además de numerosos presos políticos. Después de décadas de horror, la prisión cerró en 1976 y el edificio se transformó en el Archivo General de la Nación. Otro tema curioso son los nombres extraños de los medicamentos.
Cada fármaco comienza con un nombre químico que describe su estructura molecular y por eso suena tan complejo. Después, la Organización Mundial de la Salud le asigna un nombre genérico internacional, como paracetamol o ibuprofeno. Finalmente, las farmacéuticas crean un nombre comercial para diferenciarlo en el mercado. Estos nombres siguen reglas estrictas para evitar confusiones peligrosas entre pacientes y médicos. En el campo científico, una de las investigaciones más prometedoras de los últimos años gira en torno a la eliminación del VIH. Gracias a CRISPR, una herramienta que funciona como tijeras moleculares, los científicos han logrado cortar el ADN del virus escondido en células humanas durante pruebas en laboratorio y en animales. El VIH es extremadamente difícil de erradicar porque se integra en el genoma del huésped, pero esta técnica abre una puerta que antes parecía imposible. Si viajamos aún más atrás, encontramos una reliquia del Imperio Romano que sigue en pie, la Vía Apia. Construida en el año 312 a.C., fue una de las calzadas más avanzadas de su tiempo y se la conoció como la Reina de las Calzadas. Conectaba Roma con la ciudad de Brindisi y permitió la expansión militar y comercial del imperio. Lo sorprendente es que hoy todavía puedes caminar sobre sus piedras originales como si viajaras al pasado. La carretera del Karakorum fue construida entre China y Pakistán durante más de 20 años, atravesando glaciares, zonas sísmicas y acantilados sin protección que le dieron fama de ser la octava maravilla del mundo. Con más de 700 metros de altitud, sigue siendo peligrosa por avalanchas y caídas. Miles de trabajadores participaron en su construcción y se estima que más de 1000 murieron entre derrumbes, explosiones y tormentas de nieve que hacían imposible avanzar con normalidad. En Chiapas existe un pueblo llamado Chamula, donde la Coca-Cola forma parte de la vida cotidiana al punto de ser más importante que el agua en muchos hogares. Sus habitantes consumen más de 800 litros al año por persona, y la bebida se utiliza en rituales religiosos dirigidos por chamanes locales. Durante las ceremonias, la Coca-Cola se bebe para limpiar el espíritu y expulsar malas energías, algo que sustituyó al vino o al agua bendita en ciertos rituales tradicionales. Si viajamos aún más atrás, encontramos una reliquia del Imperio Romano que sigue en pie, la Vía Apia. Construida en el año 312 a.C., fue una de las calzadas más avanzadas de su tiempo y se la conoció como la Reina de las Calzadas. Conectaba Roma con la ciudad de Brindisi y permitió la expansión militar y comercial del imperio. Lo sorprendente es que hoy todavía puedes caminar sobre sus piedras originales como si viajaras al pasado. Otro dato útil es que el chocolate puede resultar mortal para los perros debido a la teobromina y la cafeína. Estas sustancias, aunque seguras para los humanos, se metabolizan muy lento en los perros, acumulándose en su cuerpo hasta causar daños neurológicos o cardíacos. El chocolate oscuro es especialmente peligroso porque contiene niveles más altos de teobromina. Un pequeño trozo puede bastar para poner en riesgo su salud. En Chiapas existe un pueblo llamado Chamula, donde la Coca-Cola forma parte de la vida cotidiana al punto de ser más importante que el agua en muchos hogares. Sus habitantes consumen más de 800 litros al año por persona, y la bebida se utiliza en rituales religiosos dirigidos por chamanes locales. Durante las ceremonias, la Coca-Cola se bebe para limpiar el espíritu y expulsar malas energías, algo que sustituyó al vino o al agua bendita en ciertos rituales tradicionales. En Edimburgo, capital de Escocia, la jornada laboral empieza cerca de las 10 de la mañana y suele terminar alrededor de las 4 de la tarde, un ritmo que favorece la tranquilidad y la calidad de vida. La ciudad prohíbe rascacielos y restaura edificios antiguos para conservar su patrimonio. En los cruceros, la palabra bravo, anunciada por altavoz, significa que hay un incendio a bordo, aunque suene a un simple aplauso. El código alfa se refiere a una emergencia médica, mientras que Oscar alerta que alguien ha caído al agua.
PBI indica que un pasajero vomitó en un área pública. Estos códigos existen para evitar el pánico entre los viajeros y permiten que la tripulación actúe con rapidez en situaciones delicadas. En Las Vegas, el hotel Circus Circus ha ganado fama como uno de los lugares más perturbadores de la ciudad, pese a su apariencia alegre y temática de circo familiar. Desde su apertura, en 1968, acumuló historias de crímenes, suicidios y supuestas apariciones que aumentaron su leyenda oscura. Visitantes afirmaron escuchar voces, ver sombras y sentir ambientes pesados en algunas habitaciones donde la actividad paranormal sería constante, según los relatos. Sorprende que sus precios sean mucho más bajos que otros hoteles de la Strip, lo que alimenta la idea de que algo inquietante permanece allí. Trompo de Inception en metal son réplicas exactas y de alta precisión del trompo de la película Inception, capaces de girar hasta 10 minutos sobre superficies normales. Hay 16 modelos diferentes. Son objetos coleccionables y sirven como distracción visual y pieza de conversación. Perfecto para fans y coleccionistas. Y esto ha sido todo. No olvides de darle like y suscribirte para más datos curiosos con Zarpado.